Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un caso mexicano que, la verdad, pone los pelos de punta. La tamalera asesina de la Portales, allá por 1971. Pero ojo, que detrás del morbo hay otra historia. Efectivamente, una historia de cómo la leyenda de un monstruo, que fue muy avivada por la prensa, pues tapó la tragedia de una víctima de violencia extrema, ignorada. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Con la investigación que tenemos delante, separar un poco el grano de la paja. Los hechos de María Trinidad Ramírez Pobrano frente a todo ese mito sensacionalista. Exacto. Vamos a ver quién era ella, el contexto terrible del maltrato, el crimen en sí, por supuesto, y luego cómo la prensa construyó esa leyenda urbana que aún colea. Pues venga, vamos a ello. Porque esa tensión es esa. Es lo fundamental aquí, ¿verdad? Por un lado, la imagen de la asesina despiadada. Y por otro, pues los datos. Una mujer desesperada, víctima, en el México de los 70s. Empecemos por ella, María Trinidad. ¿Quién era? Pues mira, María Trinidad Ramírez Poblano era una mujer de unos 45 años más o menos, originaria de Santiago de Chisiac, pero vivía en Ciudad de México, en la colonia Portales. Ajá. Era madre soltera, con 5 hijos, y era ella la única que traía dinero a casa. Vendía tamales en la calle, imagínate. Una vida de pobreza y de lucha diaria, vamos. Una vida difícil de por sí. Y encima complicada por su pareja, ¿no? Pablo Díaz Ramírez. Las fuentes no lo pintan nada bien. No, nada bien. Era peluquero, pero parece que con trabajo inestable, alcohólico y muy, muy violento. Lo describen como el verdadero macho de la época, ¿sabes? Ya. El arquetipo tóxico. Eso es, un control brutal, maltrato constante a ella y a los niños. Y tenía antecedentes penales, que irónicamente esto fue lo que ayudó a identificar sus restos luego. Claro. Y aquí hay que pararse un momento, creo yo. El contexto social. Años 70. La violencia doméstica. Era invisible totalmente, se consideraba un asunto privado, de puertas para adentro. No había protección legal ni social para mujeres como Trinidad. Ninguna. De hecho, hay un dato terrible en las fuentes. Ella intentó denunciar. Fue a las autoridades a contar los maltratos. ¿Y la ignoraron? Completamente. Estaba atrapada, vamos, sin ayuda, sin salida. Un polvorín, claro. Y acabó estallando. ¿Qué fue la chispa final? ¿El detonante del crimen? Pues parece que fue un episodio más de violencia. Pablo atacó a los hijos de Trinidad por una mancha en la ropa. Una tontería, pero después él se durmió. Y fue entonces, en julio del 71, la fecha baila un poco, 17 o 20, según la fuente, cuando Trinidad, pues, imagino que temblando, pero decidida, le golpeó en la cabeza con un bate de béisbol. Y después, lo más macabro, lo que cimentó la leyenda negra, el desmembramiento. Sí, pero fíjate, fue interesante lo que sugieren las fuentes, que no fue tanto por sadismo, ¿sabes? Sino por pura desesperación, para ocultar el cuerpo. O sea, para poder deshacerse de él. Exacto. Lo descuartizó y abandonó los restos en un solar baldío, en otra colonia. Pero la descubrieron rápido. Sí. Encontraron los restos y, como te decía, las huellas de Pablo, por sus antecedentes, permitieron identificarlo enseguida. La policía fue a casa de Trinidad. ¿Y ahí? Y ahí encontraron la cabeza, cocida, en una olla. Un detalle espeluznante que, claro, alimentó el morbo mediático al instante. Ella confesó el homicidio y el descuartizamiento. Y aquí, nace la leyenda. El ingrediente más famoso y terrible, los tamales. Aquí es donde la prensa sensacionalista, la nota roja que decíamos, se puso las botas. Explotaron el caso hasta la saciedad, con un morbo tremendo. Creando el personaje. Totalmente, la mujer malvada. Y lanzaron la hipótesis o la supuesta confesión de que usó la carne humana, para los tamales que vendía. Pero, a ver, ¿eso se llegó a comprobar? ¿Es un hecho o...? Pues mira, análisis posteriores y fuentes más serias dicen que no se pudo comprobar. Legalmente al menos. Parece más bien una hipótesis periodística muy potente, eso sí.
Una que funcionó muy bien para vender periódicos. Desde luego. Y lo de que encontraron dedos en los tamales y cosas así, eso es un bulo total, vamos, lo desmienten las investigaciones. Vale, entonces, tenemos el crimen, la confesión parcial y el mito creado por la prensa. ¿Qué consecuencias legales tuvo para ella? Pues la condenaron a 40 años por homicidio. Una sentencia seguramente muy influida por esa imagen monstruosa que crearon los medios, ¿no? Claro, la presión mediática debió ser brutal. Y cumplió 20 años. ¿Y es significativo dónde? En el sector psiquiátrico del penal de Tepexpan. Esto sugiere que se trató su acto como una locura individual, ¿sabes? Ignorando todo el contexto de abuso previo. Exacto. Patologizando la reacción en lugar de mirar las causas, la violencia sistémica que sufrió durante años. Salió en 1991, después de 20 años. ¿Se supo algo más de ella? ¿De María Trinidad, la persona? Pues parece que regresó a su pueblo, a Santiago Tequisquiac, y vivió sus últimos años de forma anónima, recogida por su familia. La persona real, digamos, se desvaneció. Pero el personaje no. La tamalera siguió viva. Y tanto, en el imaginario popular. Ahí vemos la dualidad de la que hablábamos al principio. La tragedia real, violencia machista, ignorada, sistemática, y frente a eso la leyenda sensacionalista, no comprobada, del canibalismo, que fascinó y sigue fascinando. Una desconexión total entre la persona y el personaje. Brutal. Y un mito que perdura, ¿eh? Está la canción de las víctimas del Doctor Cerebro, que muchos recordarán, libros, otros podcasts. Incluso resurgió hace poco, ¿no? Hubo un bulo parecido en Zapopan en 2023. Sí. Increíble cómo estas historias, estos arquetipos, vuelven. Lo que nos lleva, quizá, a una reflexión final, ¿no? A ver. Cómo el enfoque mediático y también el nuestro como público, en lo más macabro, en lo más legendario de un crimen, puede hacer que desviemos la mirada, que no veamos las fallas sociales profundas que hay detrás, como la desprotección total ante la violencia doméstica en este caso. Claro. ¿Qué nos perdemos cuando nos quedamos solo con la versión del monstruo? ¿Qué dejamos de examinar sobre las circunstancias, a menudo muy incómodas, que pudieron llevar a algo así? Una pregunta para darle vueltas.